hay una parte que dice estudios moleculares. En George Carey tienen el capítulo casi completo en uno solo, entonces está distribuido. Y obviamente hay algunos de los acápides que vamos a ver que no están todavía en su libro. Por ejemplo, cuando hablemos de la técnica CRISPR, no está todavía en su libro o está muy someramente. Las enfermedades genéticas. Obviamente, como todas las enfermedades clínicas, ustedes saben que la sospecha diagnóstica tiene que ver con el complejo sintomatológico que presenta cada característica. Solamente que en el caso de enfermedades genéticas, nosotros tenemos una particularidad. Ya habíamos visto con anticipación de que cuando sospechamos de una enfermedad genética, tenemos que pensar que todas las personas emparentadas con el individuo que está afecto también están en riesgo o de repente tienen algún grado de afección o riesgo por el hecho de compartir el linaje genético. Entonces, cuando nosotros queremos sospechar y hacer un diagnóstico, cuando sospechamos y queremos hacer un diagnóstico de una enfermedad genética, primero tenemos la genética clínica, hace uso de una herramienta clave que es la dismorfología. ¿Qué es la dismorfología? Es la alteración de cualquier estructura anatómica dentro de parámetros normales. Vamos a suponer, si yo estoy evaluando en una persona un pabellón auricular, el hecho de que este pabellón esté en copa, como pueden ver, ya me tiene que llamar la atención. Ya ese es un patrón dismórfico de una afectación genética. Entonces, todo lo que se sale de la línea de la morfología normal se conoce como dismorfología. Claro, con esto no estoy diciendo que las enfermedades genéticas solamente se van a manifestar morfológicamente. Ya habíamos visto en algún capítulo anterior que de las enfermedades, ¿cómo definimos una enfermedad genética? Como cualquier trastorno o alteración del material genético, pero que no solamente es estructural, sino que puede ser funcional o metabólico. Y las funcionales y metabólicas no dan ninguna manifestación dismorfológica. Ahora, una vez que nosotros sospechamos, obviamente hacemos todo el screening clínico, toda la evaluación dismorfológica del paciente, y para confirmar el diagnóstico nosotros tenemos que hacer uso de exámenes genéticos. ¿Por qué? ¿Por qué les decía? Si en este momento me viene un paciente con un cuadro febril, por ejemplo, y me dice que de repente está además con un cuadro digestivo, vamos a suponer que tiene náuseas, vómitos, deposiciones líquidas, malestar general, fiebre. Por ahí estoy sospechando en una infección bacteriana, posiblemente una salmonelosa. Si es estudiante de medicina, una tucumana que se comió le cayó mal. Le doy una medicación, le doy exámenes de laboratorio, le digo vuelva en 2 días. Él vuelve y está feliz de la vida, no pasó nada. Entonces resultó que de repente estaba comenzando un resfrío, una infección viral le produjo el cuadro febril y así sucesivamente. Yo puedo decirle, en el momento en que yo lo atendí, me impresionó una infección por una bacteria, ¿me entienden? Pero en el caso de las enfermedades genéticas no puedo hacer eso. Si yo le digo a una mamá, señora, sospecho que su niño tiene Down, caramba, eso ya no es una cosa común y corriente. Y no es una enfermedad de un día, vuelve la semana que viene y no le puedo decir, sí tenía, pero ya se le pasó el Down. ¿Me entienden, verdad? Además, que la enfermedad genética es estigmatizadora. Además que compromete a todo el que esté emparentado con él. Por eso es que para hacer un diagnóstico de una enfermedad genética, además de tener todo el cuadro clínico de sospecha, tengo que confirmarlo con un estudio genético. Caso contrario, no es tan simple. De hecho, ya me ha pasado. Ya hemos manejado algunos niños
que sospechábamos que tenían síndrome Down. Ya saben, cuando hablamos de síndrome Down no debemos decir trisomía, porque no todos son trisomía. Y cuando se le hicieron los estudios, un cariotipo simple resultó que no era, y era producto de una hipoxia perinatal. Obviamente tenía todo el cuadro clínico. ¿Qué le decimos a los papás? En uno de los casos, una de las mamás me dijo: doctor, siempre supe que mi niño no era Down, y siempre supe que lo estaban manejando mal. En ese caso, digamos, ese caso para mí es anecdótico, porque la mamá pudo iniciarnos un proceso a todo el equipo que estábamos manejando ese caso con sospecha de síndrome Down. Entonces, por eso es que son importantes los exámenes genéticos. Una detallada historia clínica que enseguida vemos, y la elaboración de un genograma familiar. Vamos a aprender a cómo elaborar un árbol genealógico. Fíjense lo que dicen los textos. Actualmente, gracias a todos los avances en biología molecular, nosotros podemos atribuir ya un componente genético aún a las enfermedades comunes de herencia compleja. Vale decir, ya habíamos visto uno de los temas anteriores. En este momento tengo una paciente hipertensa y tengo que pensar que tiene un componente genético. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? Hay muchos genes implicados en la expresión de la hipertensión arterial. Si tengo un paciente diabético, tengo que pensar que tiene un componente genético. Si tengo un paciente asmático, un paciente artrítico, tengo que pensar que hay un componente genético. Pero ¿para qué me sirve ese componente genético o saber que hay un componente genético implicado? ¿Con eso voy a hacer algo referente o respecto al paciente? No. Posiblemente no, sin embargo, con eso voy a poder alertar a la familia y voy a poder buscar a las personas de riesgo en una familia. ¿Me entienden? Y voy a poder prevenir la recurrencia de esa enfermedad en un entorno familiar. ¿Qué significa esto? Que si ahora nos traen aquí a una paciente de 53 años con artritis reumatoide deformante, ¿qué tengo que decirle a la familia? ¿Qué estudios debería hacer en los emparentados con él y sobre todo a la descendencia? Por eso es que dice el texto que los avances de la genética molecular permiten aseverar que todas las enfermedades humanas pueden ser consideradas como la interacción entre la constitución genética, es decir, entre el genotipo de cada persona y el factor medioambiental. Entonces, una vez que se han sospechado todas las características y que nosotros estamos pensando en que de repente la sintomatología que tiene mi paciente es producto de una variante, ya sabemos que variante es mutación, o cualquier otra mutación genética, entonces nosotros tenemos que hacer uso de exámenes genéticos. Solo que los exámenes genéticos actualmente se usan para hacer diagnóstico directo de enfermedades monogénicas, no así de las enfermedades multigénicas. ¿Y por qué será esto? A ver, de acuerdo a su analogía de lo que ya llevamos. Las multigénicas eran la interacción del factor ambiental. Está bien. Las enfermedades monogénicas, si ustedes recuerdan, son de transmisión directa, es decir, una persona que tiene una mutación que sea patógena va a desarrollar o va a manifestar una enfermedad. En el caso de que haya un solo alelo o gen responsable, pues va a manifestar una enfermedad. Pero si ya yo sé que, por ejemplo, para la diabetes mellitus de repente se han identificado ya 46 alelos que pueden expresar diabetes mellitus tipo 2, que yo tenga 2 no me hace de repente desarrollar la diabetes mellitus. Claro, como decía su compañero, ya tengo ese factor de predisposición o factor de riesgo. Si encima a eso le aumento factores de riesgo ambientales, entonces desarrollaré la enfermedad. Es por esto que
los exámenes genéticos, cuando hablamos de enfermedades multigénicas o multifactoriales, no nos va a servir para diagnosticar una enfermedad, sí nos va a servir para identificar un alelo que pueda estar relacionado con el desarrollo de esa enfermedad. ¿Se entiende, verdad? En las enfermedades poligénicas, como dice aquí, por ejemplo, la hipertensión arterial, la correlación genotipo y fenotipo, como decía su compañero, es muy baja, en este caso cuando utilizamos exámenes genéticos, y esa correlación solamente puede asignarse a un riesgo relativo relacionado con una determinada variable. Vale decir, de repente todavía aquí en este entorno no estamos a ese nivel, pero si yo tengo a mamá o papá afectada con una enfermedad que tenga un componente genético y esa enfermedad es de gravedad, convendría hacerme los estudios moleculares para por lo menos saber cuál es el riesgo de que en algún momento yo pueda desarrollar la enfermedad. Pero el problema no es solamente saber los riesgos, sino el problema es ahora modificar esos factores de riesgo para que retrasar o de repente inhibir el desarrollo de una determinada enfermedad. Vamos a suponer nuevamente la diabetes mellitus. Ya ustedes han visto pacientes con diabetes mellitus, o sea, casos clínicos me refiero, ¿verdad? ¿Y qué característica tiene la diabetes mellitus? ¿Qué tipo de enfermedad es? ¿Ah? Es una enfermedad metabólica. Obviamente no es infectocontagiosa, pero es determinante el factor medioambiental. En este caso, por ejemplo, un trastorno de ansiedad prolongado va a hacer que la glicemia por aumento de cortisol se eleve también, se inhiba, haya resistencia a la insulina y entonces estemos hiperglicémicos todo el tiempo. Por eso es que una persona que tiene un trastorno de ansiedad súbito y que es diabético, van a ver que ustedes le van a administrar dosis mamut de insulina y no le bajan la glicemia. Entonces, en el caso de las enfermedades multifactoriales, los exámenes genéticos nos ayudan solamente a identificar variantes relacionadas con el desarrollo de una determinada enfermedad. La genética molecular no debe confundirse con la biología molecular, que son cosas muy diferentes, pero que van de la mano. Ya que la genética molecular es el campo de la genética que estudia la estructura y función de los genes a nivel molecular. En cambio, la biología molecular... ¿Qué estudiar la biología molecular? Ya me olvidé yo. No he dado biología molecular el semestre pasado, pero ustedes llevaron. ¿Qué estudia la biología molecular? El comportamiento funcional de la célula y su... Ningún comportamiento, estudia la composición molecular de los organismos. Desde su base, desde su unidad básica, que es una unidad monomérica, que al polimerizarse da estructuras macromoleculares o moléculas complejas. Entonces, el objetivo de los exámenes es identificar las mutaciones que son responsables de determinadas enfermedades, aplicable más que todo a las enfermedades monogénicas. Solo que estos exámenes genéticos hacen uso de algunas herramientas citogenéticas. Una de esas herramientas son las enzimas de restricción. Pregunta del examen. ¿Qué son las enzimas? Son endonucleasas de origen bacteriano que reconocen secuencias específicas y las escinden, rompen sus enlaces. También son llamadas las tijeras genéticas. Es decir, son factores enzimáticos que se inoculan para romper enlaces en la doble hebra del ADN e insertar fragmentos
o de repente obtener fragmentos, luego amplificarlos y poderlos estudiar y ver su secuencia de nucleótidos y ver si esto corresponde o no a una determinada mutación. Hace uso también los exámenes de genética y de biología molecular de vectores. ¿Cómo definimos un vector? Como pequeñas moléculas de ADN, generalmente bacteriano, que tienen la capacidad de autorreplicarse y que pueden ser inoculadas a nivel de la doble hebra de ADN para replicar un determinado fragmento, como estamos viendo aquí, y entonces otra vez extraerlo en laboratorio, poderlo aislar y poder estudiar la secuencia de nucleótidos que tenga. ¿Por qué? Porque hay determinadas enfermedades que se producen por factores enzimáticos o por factores proteínicos, en los que a veces el cambio en una o dos bases nitrogenadas nos está produciendo una patología de repente mortal. Si nosotros hacemos un estudio molecular y logramos obtener una determinada secuencia de ADN y cambiar o alterar dos nucleótidos, de repente con eso podemos curar la enfermedad. A eso hoy en día se conoce como terapia génica. Es el boom de la medicina. Todavía no está aplicable, por lo menos en nuestro medio, ni siquiera se conoce. No sé, en Perú, están un poco más de repente en la región central, pero ya hay algunas escuelas como la argentina, la chilena, la uruguaya, en Sudamérica, la brasilera, que están haciendo avances importantes en terapia génica. Y dicho sea de paso, hoy en día el tratamiento para muchas enfermedades genéticas tiene que ser personalizado, como debería ser todo el tratamiento para las enfermedades clínicas también. Les decía en una clase, de acuerdo a las mutaciones, nosotros podemos, por ejemplo, experimentar una infección viral, ya sea por virus sincitial respiratorio, que ya viene su época, y desarrollar neumonía, 5 de nosotros. De repente los 5 la vamos a expresar de diferente o en diferente grado. Y los 5 vamos a tener respuesta diferente a la terapia antibiótica. Y es justamente gracias a mutaciones específicas que puedan ser solamente puntuales, que nos hacen reaccionar diferente tanto a la infección como al tratamiento. Otra de las herramientas son los plásmidos. ¿Y qué es un plásmido? Es una molécula de ADN circular de doble cadena de origen bacteriano, que igual tiene la capacidad de ingresar a un organismo, replicar un determinado segmento de ADN y otra vez poderlo aislar para estudiar. Ustedes han visto en biología molecular que la dimensión de un virus en relación a una bacteria es 100 a 1, si no 1000 a 1. Esto significa que muchas de las bacterias pueden ser infectadas por virus. ¿Vieron eso, verdad? Biología molecular. Y entonces, hay algunos virus que no son del todo malos, que son amigos nuestros y que son bacteriófagos, que invaden una bacteria y la matan e inhiben su replicación gracias a una determinada infección viral. Y es por esto que estos plásmidos, que son cadenas circulares de ADN generalmente virales, pueden inocularse entonces a determinados organismos, pueden copiar un determinado fragmento, pueden ser aislados y nuevamente reproducidos. Son solamente herramientas. Gracias a estas herramientas, nosotros podemos armar bibliotecas genéticas. No la tenemos en Bolivia, no la tenemos en Perú, no la tenemos por lo menos en varios países de Sudamérica, porque esto lleva un proceso de uso de tecnología de última generación. Todavía no la tenemos. Ideal sería que nosotros tengamos
una genoteca de nuestro genoma poblacional para decir, mire, este ha sido el comportamiento. Ante determinada enfermedad, este es el comportamiento. No sé si saben, hay algunas poblaciones africanas que en este momento son inmunes a la infección por VIH. Se han escuchado, ¿verdad? Y no es porque sean super personas, sino es porque tienen una mutación génica que justamente inhibe la replicación viral, por más que se les inocule repetidamente. Para eso sirven las genotecas. Son bases de datos genéticos de nuestra población, de nuestro acervo genético. Serviría, por ejemplo, ¿para qué? Para hacer frente a muchas infecciones virales, como reciente el SARS-CoV-2, o para hacer terapias, para elaborar terapias ante determinadas enfermedades. Es decir, con una genoteca nosotros tendríamos la muestra de nuestro genoma de cada uno de nosotros con nuestras características étnicas. Ahora sí, hablemos de exámenes genéticos. El examen genético inicial o estrella ha sido el cariotipo, o el examen de cariotipo, porque cariotipo en sí solamente significa estudio de cromosomas o número de cromosomas. Entonces el examen de cariotipo es la prueba genética básica. Se utiliza para identificar y evaluar el tamaño, la forma y el número de los cromosomas en una muestra de células de cualquier tejido corporal. Cuando decimos cualquier tejido corporal, puede ser sangre, que dicho sea de paso, se utilizan solo los glóbulos blancos. Aquí hay una pregunta de examen entonces, ¿por qué no los glóbulos rojos? Carecen de núcleo. Porque en su forma madura solamente carecen de núcleo y su material genético está totalmente disperso. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros sospechamos, vamos a suponer que en este momento tenemos una persona, yo le estoy viendo una desproporción corporal y estoy sospechando de una displasia condroesquelética. Descartaré una acondroplasia. Entonces, si tengo un paciente con acondroplasia, le puedo decir a la mamá, señora, le haremos un cariotipo. Ya habíamos hablado antes de la acondroplasia, ¿recuerdan? Sí. Entonces, le puedo decir a la mamá, señora, le vamos a hacer un cariotipo. De hecho, si me dice la mamá sí, comenzaré a llenar mi solicitud de examen y mandaré hasta un instituto de biología molecular o a un centro de biología molecular. Obviamente para eso tengo que averiguar dónde hacen el cariotipo y mandar. Sí, es correcto. Vimos que la acondroplasia se producía por la mutación de un gen. Recuerdan que se llamaba el gen MFR, brazo corto del cromosoma 4. FMR, perdón. Entonces, si estoy sospechando de eso, no le puedo pedir un cariotipo. ¿Por qué? Porque esa es una condición génica. Es decir, es una enfermedad monogénica, autosómica dominante. ¿Me serviría un cariotipo? Para nada. ¿Por qué el cariotipo solamente va a ver estructuras grandes? Va a permitir hacer el conteo de los cromosomas, ver alguna alteración en la forma de los cromosomas y de repente en el número de los cromosomas, pero nada más. De repente el cariotipo, sobre todo el clásico por bandeo G, ni siquiera me va a permitir ver una mutación subcromosómica o regional. ¿Se entiende? Sin embargo, la normativa dice que cuando nosotros vemos un paciente con un signo dismórfico, sobre todo un recién nacido, deberíamos indicarle un cariotipo base.
¿Qué es un signo dismórfico? Nuevamente, es cualquier alteración de la forma clásica anatómica. Vamos a suponer que este recién nacido me nace con cabalgamiento digital. Por favor, si tienen internet en este momento, hagan el ejercicio. Vean las extremidades del síndrome de Edwards. Edwards no es el que tiene... Edwards o trisomía 18. ¿Eso es ¿Ya que vieron? tiene una que se parece al síndrome del cíclope? ¿O que es parecido al síndrome? No, señor. ¿Qué encontraron? ¿Han visto ese cabalgamiento digital? Unos deditos sobrepuestos. Ah, entiendo. ¿Me entienden? Entonces, vamos a suponer que yo tengo a un paciente recién nacido con estas características. Pero ya vimos, creo que fue de aquí, ¿quién era que mandó al grupo o no? ¿No fue de este grupo? No. Dejen ahí unos cuantos al síndrome de Edwards en imágenes y otros busquen la artrogliposis múltiple. Andro. Andro, ¿qué dijo? Artrogliposis múltiple. A ver, miren esas imágenes. Artrogliposis múltiple distal. ¿Encontraron alguna imagen? A ver, enseña a sus compañeros qué característica tienen esas extremidades que encontraron por aquí. ¿Alguien vio o no vio? ¿Qué dice? Bien, también, ¿no? Ahora nadie tiene megas, nadie tiene internet, pero están tiktokeando todo el rato. Ya, enséñales a sus compañeros. Vieron las características de las extremidades, ¿verdad? Entonces, escuchen, atiendan acá. Por eso les decía, normativa es que siempre que nosotros identificamos un signo dismórfico en cualquier paciente, sobre todo recién nacido, que ya puede identificarse inclusive en etapa prenatal, debemos pedir un cariotipo. Solo que, aquí viene el detalle, en este caso no me sirve un cariotipo en el caso de la artrogliposis múltiple. Tengo que tener una sospecha clínica bien dirigida para nosotros, como en el caso de la trisomía 18, el cabalgamiento digital, ahí sí pedir un cariotipo. Eso no significa que en el caso de la artrogliposis no pueda pedir un estudio genético. Claro que sí, lo veremos enseguida. ¿Cuál corresponde? ¿Se entiende? Cuando nosotros solicitamos un cariotipo, que es el examen básico, nos da este patrón de bandas. Pero para nosotros ver este patrón de bandas en un cromosoma, los cromosomas precisan teñirse. Cuando usted nos dice una sospecha bien dirigida, o sea, ¿a qué se refiere? Que nosotros tenemos que afinar y no pedirle el laboratorio el examen genético y indiscretamente así, en general, sino que tiene la sospecha que ser bien dirigida. Es decir, estoy solicitando un cariotipo o se solicita cariotipo por hallazgo de tal signo dismórfico. ¿Se entiende? Porque por eso les hacía ver dos imágenes diferentes. La artrogliposis múltiple, vieron cómo estaban las extremidades, ¿verdad? Y en la trisomía 18 el cabalgamiento digital. Si en este momento ustedes me muestran al paciente y me dicen, doctor, le pido cariotipo, obviamente yo les voy a decir, no señores, aquí no corresponde, aquí corresponderá otro estudio genético. Pero si veo el cabalgamiento digital característico de la trisomía 18, entonces sí, haremos un cariotipo.
porque el cariotipo solamente me va a permitir hacer el estudio de la morfología cromosómica. En un cariotipo lo que nos va a reportar es, como vimos, que estudia el número, la forma y las características someras o grandes de los cromosomas. Me va a reportar esto. Aquí tengo un cariotipo normal y aquí tengo un cariotipo ya patológico o alterado. Se les está marcando que, por ejemplo, aquí tenemos el par sexual. Aquí tenemos ese par sexual, pero en lugar de los dos típicos, ya hay 3 cromosomas sexuales. XXY. Esa es una trisomía del par sexual, conocida como síndrome Klinefelter. Si hacemos un FISH, que enseguida lo vamos a ver, igual me va a dar una característica distintiva marcada con fluorescencia. Pero el laboratorio no nos muestra esto. El laboratorio nos va a mostrar imágenes en blanco y negro, poco comprensibles, poco legibles, porque ellos hacen un estudio con aumento. El laboratorio lo que nos va a reportar es esto que vamos a ver acá, que nosotros tenemos que familiarizarnos y aprender a interpretar. Como no quiere, entonces tema por avanzado. En condiciones normales, el cariotipo me va a reportar 46,XX. Entonces yo tengo que decir paciente femenino con cariotipo normal. 46,XY es un paciente varón o masculino con cariotipo normal. Pero ahora vienen los resultados patológicos. Fíjense, 45,X. Al decir 45 ya me está diciendo falta un cromosoma. Y aquí me da coma X. ¿Cuál faltaría? El otro X. Entonces esto corresponde al clásico síndrome Turner o Turner, como quiera llamarse. Es una mujer con una monosomía del cromosoma X. Ya les decía, el laboratorio solamente me va a dar esto, no me va a dar la descripción. En el otro caso, me pone 45,X barra 46,XX. Me está hablando de dos poblaciones celulares, una a las que le falta un cromosoma sexual y la otra con cromosoma sexual completo. Esto es un mosaicismo celular. Sin embargo, me está mostrando, fíjense aquí, me está mostrando a qué síndrome corresponderá esto. A un Turner, solo que es mosaicismo. Si ustedes ven en este momento una persona con síndrome Turner clásico, son personas con baja talla, con dorso ampliado, con un cuello ancho o alado se llama. Vean a ver imágenes del síndrome Turner, por favor, para que vayan familiarizándose. Y van a ver que de repente alguna vez sin ser médicos, ya alguna vez en su vida posiblemente hayan visto esto. ¿No hay internet? Ah, pero que los vean TikToker en clase. Es decir, cuando hablamos de mosaicismo, que dicho sea de paso, algunos textos no responsablemente dicen mosaico, es un término no muy técnico. El mosaicismo hace alusión a dos poblaciones celulares diferentes. Si esta es una dama con síndrome Turner por mosaicismo, esta persona, sus células, unas van a tener sus 46 cromosomas normales y otras tendrán solo 45 cromosomas. Y tiene esa combinación en todo su sistema corporal. Eso es un mosaicismo. ¿Vieron lo del síndrome Turner? Sí. Entonces,
son personas con afectación intelectual, son personas con talla baja, son personas con características corporales bien distintivas. Tienen dorso amplio, tienen el cuello alado, tienen hipogonadismo, tanto hipogenital como hipogonadal. Tenemos otro cariotipo, el más común de todos, 47, XY más 21. Ya nos está diciendo que hay un cromosoma de más, ¿dónde? En el par 21. Eso es equivalente a un varón o un paciente de sexo femenino con síndrome Down. Pero aquí viene el detalle. Cuando me lo pone así, 47, XY más 21, me está hablando de una trisomía libre, o en ese caso sí, de una trisomía 21. Sin embargo, si el cariotipo me dijese 46XY, T, paréntesis, 14Q, 21Q, fíjense, ahí me está hablando de el mismo síndrome por translocación. Es decir, corresponde 46XY a un varón con síndrome Down por translocación 21-21. ¿Estamos? Por esto es que no es correcto decir que síndrome Down es sinónimo de trisomía. Y si el cariotipo me da este resultado, 47,XY, más 21, barra 46,XY o 47XX más 21 barra 46XX. Hasta aquí es un resultado, hasta aquí es otro. Ambos son personas afectas por síndrome Down, pero por mosaicismo cromosómico. ¿Vieron la diferencia? ¿Sí? El laboratorio solo nos va a dar esto, ya les decía, el laboratorio jamás nos va a decir paciente con síndrome Down. El laboratorio solamente este es su reporte. El hallazgo cromosómico es 46,XY, T, 14Q, 21Q. Listo. Es el médico el que tiene que traducir eso y dar el diagnóstico. ¿Se entiende hasta ahí? Puede ir a mojarse las manos si quiere. En algunos casos el resultado de un laboratorio puede tener estas abreviaciones. En el caso de las deleciones, en el caso de las inserciones, en el caso de las duplicaciones, de las inversiones y de las translocaciones. Como vemos aquí, fíjense, ¿a qué se refiere esto de estudios cromosómicos de bandeo extendido? Esto es lo que se hace en Bolivia actualmente. En Bolivia hacemos el cariotipo común, el que les mostraba, y este estudio cromosómico de bandeo extendido. Es el mismo cariotipo, solamente que utiliza implementos para aumentar las imágenes. Es decir, utiliza un sistema de lentes que nos permiten el aumento de imágenes y ver con más precisión una determinada estructura cromosómica. Con esto sí, ya se puede hacer un diagnóstico de una mutación subcromosómica o regional. Es decir, con esto ya nosotros podríamos diagnosticar lo que acabamos de ver, un síndrome Down por translocación o un síndrome Down o cualquier otra patología producida por una deleción grande. Los estudios de bandeo extendido o de alta precisión comprenden el estudio de los cromosomas, es decir, el cariotipo común, con una resolución un poco mayor o más alta que la del análisis cromosómico estándar que se mencionó recientemente.
¿Por qué utiliza un sistema de lentes para hacer una lectura un poco más detallada de la estructura cromosómica? Doctor, ¿dónde está el doctor? No, tiene que volver. No es para decirle que hay 6 personas durmiendo. Que de repente me va a decir no le entienden a su clase y es porque duermen cuando yo le tengo. Ya tengo avanzado más. Es el internet. Es el retraso, ¿no? No es con internet, no sé si será de qué se lo hacen. Sí, es el proyecto es con Digo, doctor. Ya. Otro. La hibridación in situ fluorescente, conocida con el acrónimo FISH. Es una técnica que permite detectar y localizar una secuencia específica, pero ya a nivel más molecular, es decir, ahora a nivel de bases nitrogenadas, para hacer estudios para identificar anomalías genéticas cromosómicas y génicas, para diagnosticar enfermedades como el cáncer y para planificar determinados tratamientos. Sin embargo, el FISH utiliza igual unos marcadores conocidos como sombras y obviamente utiliza una tinción fluorescente que nos va a permitir resaltar un determinado fragmento cromosómico. No sé si lo alcanzan a ver aquí, donde vamos a encontrar de repente una mutación, ya sea una repetición, una duplicación, una deleción a nivel puntual. Entonces, si nosotros queremos estudiar una patología producto de una mutación cromosómica sospechada, ya no pediremos un cariotipo, o ya no pediremos de repente un estudio amplificado de cariotipos, sino pediremos un FISH, y con eso, si solo que es una técnica un poco más cara. Hasta hace poco, el cariotipo clásico por bandeo G, aquí en el Instituto de Genética de la Universidad Mayor de San Andrés, normalmente tarda entre 28 días a 1 mes y medio el resultado. ¿Por qué? Porque deben cultivarse células hasta el estado de metafase. El FISH abrevia todo eso. El FISH en 72 horas ya nos emite un resultado. Claro que el costo es mayor. Otra es la hibridación genómica comparativa. ¿Qué es la hibridación genómica comparativa? Es una técnica citogenética molecular que permite detectar, al igual que en el cariotipo, cambios en el número de copias cromosómicas y se puede aplicar en muestras de sangre o de cualquier otro tejido. ¿Para qué se utiliza la hibridación genómica comparativa? Para determinar la diferencia entre dos muestras de ADN distintas. Generalmente tiene un fin investigativo, más que diagnóstico. Este es uno de los exámenes que se está empleando en la actualidad. Es el microarray cromosómico o análisis de microarreglo cromosómico, conocido como CMA por sus siglas en inglés. Es la prueba genética que analiza todo el genoma. Fíjense, identifica variaciones en el número de copias del ADN, detecta deleciones, duplicaciones submicroscópicas o variantes génicas con mayor resolución que las anteriores. Este es el examen
que ante todo recién nacido con un signo dismórfico debería hacerse, porque este es el examen que busca mutaciones génicas puntuales. Llegamos a la prueba estrella, la proteína C reactiva. La reacción encadena la polimerasa. Entonces, esta es una prueba genética que consiste en amplificar un determinado fragmento cromosómico, es decir, reproducirlo muchas veces, luego aislarlo y de ahí comenzar a estudiar fragmentos para ver si a medida que nosotros vamos repitiendo un determinado fragmento se van presentando mutaciones que sean sitios frágiles o sitios blancos, digamos, de mutaciones. Es decir, ¿cómo explicamos esto para que se entienda mejor? Vamos a suponer que aquí a la bella durmiente la hacemos saltar en un banco. Este banco mide 60 centímetros de alto y él pudo saltarlo. Pero a mí no me convence porque parece que ha hecho trampa. Lo hago saltar una segunda, una tercera, una cuarta y 10 veces. De las 10 veces solamente en 3 oportunidades ha logrado pasar limpiamente. Las otras 7 veces ha tenido de repente alguna falla en el impulso o ha rozado con el pie el banco o lo que sea. Lo mismo hace la PCR. Amplifica un mismo fragmento muchas veces para ver la frecuencia de determinadas mutaciones. ¿Se entiende? Hoy en día es una de las pruebas más utilizadas. De hecho, en el coronavirus hizo uno de sus más grandes debuts porque nosotros queríamos saber si era coronavirus y hacemos una PCR analizando el genoma viral y con eso podíamos diagnosticar. Esto nos ha servido para diagnosticar. Esa prueba de hisopado faríngeo que se hacía iba a una prueba genética denominada PCR. Por eso es que se les va a explicar un poquito el procedimiento que se hace con la PCR. Se desnaturaliza el ADN. ¿En qué consiste esto? Nosotros obtenemos de repente una muestra de hisopado faríngeo o una muestra sanguínea, la llevamos en un medio de conservación y comenzamos a desnaturalizar. ¿Cómo desnaturalizamos? Mediante la aplicación de enzimas que rompen enlaces. Ustedes saben que las enzimas tienen un efecto de corte, de rompimiento de enlaces. Una vez que se ha desnaturalizado, entonces se lleva a un proceso de centrifugación para separar elementos y luego a un proceso que se llama alineación de cebadores que se hace con corriente eléctrica. Se aplica un voltaje mínimo y de ahí moléculas cargadas positivamente y moléculas cargadas negativamente comienzan a separarse. Luego se hace el estudio y expansión de cadenas complementarias para hacer la respectiva lectura. Eso es solamente una forma teórica de explicar. Lo ideal sería que estemos en laboratorio. La PCR puede ser cualitativa o cuantitativa. Y una PCR cuantitativa es aquella que permite amplificar y medir la cantidad de secuencias, ya sea de ADN o de ARN de una determinada muestra. Esto es lo que se hacía exactamente en el coronavirus para su diagnóstico. Otra de las técnicas es la transferencia Soter o Soter-Blot. Es una técnica que permite detectar secuencias específicas de ADN, pero en una muestra extremadamente grande. Es decir, es como un buscador de un sitio de mutación. El problema es que este no nos da molecularmente
la base nitrogenada alterada, solamente nos da un patrón de bandas que es comparativo. Y con ese patrón de bandas nosotros podemos ver si hay coincidencia o no para dar positividad a algún determinado examen o sospecha. Hay otro grupo de exámenes que se llaman análisis de secuencias de ADN. Una de ellas es la secuenciación Sanger o método de determinación de cadena, que con el advenimiento de la PCR, con el advenimiento del FISH y con el advenimiento del microarrays, prácticamente está quedando ya en el olvido. Otra de las pruebas que utiliza la genética es el Western blot, que es una técnica de laboratorio utilizada para detectar proteínas específicas. Esto ya hay enfermedades, no necesariamente genéticas, sino más que todo metabólicas. Y se analiza proteínas entonces que tienen que ver con genética. Vamos a suponer que hemos extraído una muestra. Un paciente está con esputo, está tosiendo y hay un esputo mucopurulento. Y nosotros hemos hecho eso y le aplicamos un Western blot para ver una determinada proteína que pueda ser una proteína bacteriana o viral, que tiene que ver con genética en las proteínas. Por biología molecular vimos. ¿Cómo es el doctor Ordóñez, no? ¿No está ahí? No es para decirle, ahora ya no hay 6, ahora hay 15 personas durmiendo. No sé ya. Y son los exámenes que están con más ceros. Este es el boom de la genética para el día de hoy. La técnica CRISPR o CRISPR-Cas9. Esta es la técnica que nos permite editar el material genético y hacerle respectivos cambios. Gracias a esta técnica, hoy se pueden modificar organismos. Es decir, si en este momento tuviésemos en un centro de reproducción asistida, nosotros podemos agarrar el ADN de repente de los gametos y poderles hacer ligeras modificaciones. Obviamente, cuando nosotros tenemos afecciones virales o bacterianas, podemos agarrar ese ADN viral o bacteriano y también modificarlo para comenzar a producir terapia contra esa afección. Eso es lo que se ha hecho ahora en la liofilización de las vacunas anticoronavirus y con todas las vacunas que se están produciendo. Gracias a esta técnica de edición genética conocida como CRISPR-Cas9. Ahí dice que es una tecnología e instrumento de edición genética que permite modificar el ADN de las células a través de los cortes que hace esta endonucleasa que es la Cas9. Y listo. Ese es un paneo general, doctor. Ese es un paneo general de los exámenes que se utilizan en la actualidad. ¿Cuál es el propósito de estos exámenes? Es tener un diagnóstico certero de una determinada enfermedad sospechada clínicamente. Porque ya les decía, el problema de las enfermedades genéticas no hay vuelta atrás. Una vez que se diagnostica, eso tiene consecuencias muy grandes en comparación a enfermedades infecciosas. Otro, nos permite la prevención de la aparición de enfermedades, es decir, la prevención de recurrencias. Sabiendo ya que una determinada enfermedad es producida por una determinada mutación, podemos hacer pesquisa en los miembros de una familia.
podemos monitorizar tanto el comportamiento de una determinada enfermedad, es decir, las complicaciones de esta y las secuelas de esta. Podemos establecer la prognosis de una determinada enfermedad en cualquier persona. Podemos hacer un seguimiento epidemiológico y, sobre todo, en la nutrigenómica o nutrigenética nos permite, como en el caso de los errores innatos del metabolismo, producir alimentos que sean propios para esa persona. Vamos a suponer que en este caso nos nace un recién nacido con, valga la redundancia, con fenilcetonuria. Y entonces, la fenilcetonuria es un error innato del metabolismo, una enfermedad metabólica caracterizada por la deficiencia de una enzima. De ahí que nosotros, como esta enzima no degrada ciertos aminoácidos, tenemos que darle dietas de repente libres de fenilalanina. Pero gracias al estudio que se le puede hacer a una determinada persona, nosotros podríamos saber para el resto de su vida qué podría comer y qué no. ¿Se entiende? Porque de eso depende la vida de una persona. Llegamos a esto, el árbol genealógico. ¿Seguimos o paramos aquí? Doctor, quiero ganar confianza. Ya, atiendan. Vayan revisando nomenclatura. No quería, pero les he puesto en plataforma. Ustedes no lo merecen, pero les he puesto en plataforma la presentación, el resumen animado. Y también les voy a poner de esto, de exámenes genéticos. Aunque están en sus libros, deberían leerlo ustedes porque son estudiantes, ¿no? Eso dicen. ¿Perdón? Nos voy a repetir los capítulos porque no los entiendo. Ya. El primero es para este hito, mutaciones. El segundo es exámenes genéticos. El tercero es árbol genealógico. Y el cuarto, historia clínica genética. Pero ahora les aclaro. En el libro de Thomson y George de Carey van a encontrar el tema de mutaciones. Está íntegro, por lo menos en Thomson. El de exámenes genéticos está disperso. Es por esto que se les da las presentaciones que ya son resúmenes de todo eso. La historia clínica genética también encuentran en todos los libros, tanto en George de Carey, ve a ver en su índice de atrás, ¿dónde está? ¿En qué página está? Historia clínica genética y árbol genealógico. Genética clínica, asesoramiento genético. No. Clínica. ¿No es? Porque su ordenador no sirve. Eso es. A ver, busque. ¿Quién tiene Thomson y Thomson? El libro ahorita impreso. El capítulo 4. ¿Qué dice el capítulo 4? El título. ¿Cómo? Herramientas utilizadas por la genética molecular humana. Ahí tienen. 4, ¿no? Mutación y polimorfismo. Entonces, todo viene en los libros, solamente que, como les decía, están dispersos. Y lo que se les está poniendo son presentaciones animadas que resumen todo eso. Para la siguiente clase, entonces, vayan viendo árbol genealógico. ¿Por qué? En el examen van a tener casos clínicos y van a tener que elaborar árboles genealógicos.
Para elaborar un árbol genealógico, que lo vamos a ver en la siguiente clase, hay una nomenclatura estandarizada a nivel internacional con la simbología que debe utilizarse. Y esta simbología tiene que partir siempre, aquí entramos a una controversia, tiene que partir siempre del caso índice. El caso índice, hago esta aclaración, en algunos textos dice que el caso índice es la persona que da los datos. Esa es la gran mentira. El caso índice es nuestro paciente. ¿Se entiende? Porque muchas veces la persona que da los datos de repente no corresponde a la genealogía familiar o genética. Entonces de repente no tenga nada que ver. Por eso nuestro punto de partida siempre va a ser el paciente o la persona afectada. Y en base a eso nosotros vamos estructurando. Un árbol genealógico clásico o informativo debe tener mínimo 3 generaciones. Ideal si son 5, pero mínimo debe contemplar 3 generaciones.